En esta breve introducción de hoy, les voy a hablar acerca un poco del Imperio Romano. Un imperio que comenzó a manos del emperador Augusto allá por el año 27 a.C. y viera su fin en el año 1453 cuando cayera la ciudad de Constantinopla, que fue su última capital, a mano de los turcos otomanos. Pero este imperio vivió épocas de esplendor. Fue conocido como una máquina de guerra perfecta, ya que Roma perfeccionó ataques que nunca habían sido vistos, tácticas de guerras que nunca habían sido desarrolladas por ningún otro tipo de ejército. Por eso fue que se extendió durante casi 1500 años. Y voy a mencionar solo algunos datos del Imperio Romano. Él llegó a ocupar casi 3 continentes, parte de Europa, conquistó parte de África y parte de Asia. La extensión que tuvo, su máxima extensión en la época de grandeza de Roma, llegó a completar 1.700 millones de kilómetros cuadrados, loco. Y quizá algún día demos más datos interesantes, pero solamente quería dar esta introducción. Y todos sabemos de que cuando un imperio conquista a otro imperio, al momento de conquistar, este nuevo imperio que se hace dueño del otro va a imponer sus reglas, va a imponer sus nuevas leyes. Este, lamentablemente, va a tener que someterse a las leyes impuestas por este nuevo imperio, porque ha sido sometido, porque ha sido derrotado, y es lo que le va a tocar seguir. Dicho esto, voy a mencionar una sola ley que fue impuesta por los romanos al pueblo hebreo que había sido conquistado. Cuando un soldado romano se encontraba con un ciudadano hebreo, con un ciudadano israelita, este tenía la obligación de llevar la carga del soldado romano durante 1 milla, caminar con ella, aliviarle el peso al soldado romano. Ahora, ciertamente esta ley era humillante para los hebreos porque cada vez que cargaban con el peso de ese oficial romano, los hacía recordar de que eran esclavos de ellos, de que debían ser sometidos al sistema que habían impuesto los romanos. Ahora bien, por encima de todo reino que haya en la tierra, de toda nación que haya en la tierra, de todo poder, autoridad, presidente, rey que haya en la tierra, hay un reino y es el reino de los cielos. Y precisamente Jesús vino a traer el reino de los cielos a la tierra. Y lo curioso es que Jesús, hablando con la gente, compartiendo acerca de la palabra de Dios, se va a referir precisamente a esa ley, a la ley de llevar la carga por 1 milla. Pero vamos a leer en qué contexto lo pone el Señor. Y es muy interesante. En el capítulo 5 del libro de Mateo, y vamos a comenzar en el verso 38, les voy a leer el subtítulo que tiene mi Biblia. La ley de la carga va a ser lo último que vamos a mencionar, pero me llama mucho la atención. El subtítulo que tiene la Biblia, la versión de la Reina Valera, es el siguiente. Se llama El amor hacia los enemigos. Y el verso 38 dice lo siguiente. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta es una ley del Antiguo Testamento que Dios le había dado a Moisés. Verso 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y el verso 41 que dice así, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve 2 con él. Y esto es lo fuerte, tan fuerte, porque recordemos que ya de por sí llevar la carga por 1 milla le recordaba al pueblo de Israel que estaba siendo sometido, que era esclavo del pueblo romano. Como Jesucristo, ¿de dónde Él saca esto de llevar las 2 millas en vez de una? Y tenemos que entender algo básico, que es que el Señor, a través de toda enseñanza que tenía algo natural, que reflejaba algo natural, tenía un trasfondo espiritual. Él usaba
una enseñanza natural para que la gente que en realidad estaba interesada en lo que el Señor entendiera, profundizara más y viera el trasfondo espiritual que había atrás de esa enseñanza. Por ejemplo, como pasó con Nicodemo, ese fariseo estudioso de la ley, cuando llega una noche, eso está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, y voy a parafrasearlo, voy a simplemente mencionar la historia de lo que había ocurrido. Se le acerca a Nicodemo una noche y le dice al Señor, Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no los hace en el nombre de Dios. Y Jesús entra en una conversación y le dice que nadie que no nazca de nuevo puede ver el reino de los cielos. Y entonces Nicodemo se va al simplemente natural, se enfoca en lo natural y le dice, Señor, ¿cómo alguien como yo puedo entrar en el vientre de mi madre de nuevo para nacer? Y Jesús le explica que el nacimiento del que él le hablaba era el nacimiento del agua y del espíritu, que sin nacer nuevamente a través del agua y del espíritu, hablando del bautismo, no podía ir al reino de los cielos. Y entonces después, terminando la conversación, el Señor le dice, si te estoy diciendo cosas terrenales y no me crees, ¿cómo me vas a creer si te hablaré de las cosas celestiales? ¿Con esto qué? El Señor usó un modelo natural para hacerle entender acerca de las cosas espirituales. Pasando en limpio, el Señor estaba trayendo una renovación o una transformación de mente, diciéndole a estas personas que lo escuchaban, no solo lleven una milla a la carga, sino que van a extenderse y van a caminar otra milla más. Imagínense la sorpresa de ese soldado romano al ver que cuando se cumplía esa milla que tenía que hacerlo por ley, esta persona hebrea no tiraba la carga, sino que lo llevaba por una milla más. Él tendría que pensar de dónde salió eso, por qué lo estaba haciendo, y seguramente iba a ser revelado una enseñanza del Señor Jesucristo a ese oficial romano. Pero no vamos a quedarnos ahí, sino que vamos a entender de que había algo espiritual. Todos en la vida sentimos a veces un peso que lo cargamos por cierta distancia. Y el Señor, ¿qué nos dice? Tenemos que aguantar más, tenemos que soportar más, tenemos que caminar más lejos. No nos rindamos. Recuerdo una ilustración y a lo mejor ustedes la vieron. La ilustración va pasando por cuadros y se ve a dos hombres, uno por encima del otro, en dos túneles distintos, separados. Y van escarbando paralelamente los dos, escarbando, escarbando, escarbando. Cuando uno de los hombres está por llegar del otro lado donde se encontraba su bendición, donde había diamantes o donde había oro, este hombre se rinde y se da la vuelta, se cansa. Pero el otro sigue, camina esa milla extra o ese metro extra y logra llegar hasta donde estaba su bendición, donde estaba su riqueza. Eso es lo que pasa con nosotros en nuestra vida. Muchas veces nos rendimos y decidimos solamente caminar una milla en vez de caminar la milla extra y nos podemos perder de bendiciones, de cosas que tiene el Señor para nosotros. Muchas veces te va a tocar sacrificarte y vas a sentir la carga, pero vale la pena. La milla extra es la que trae la bendición de Dios. Cuando Jesús lo enseñó, vino para romper paradigmas, para decirlo, no te rindas en la primera instancia, camina un poco más, porque lo que yo tengo para ti está más adelante y va a ser lo que cambie tu vida. Hay mujeres que caminan la milla extra con sus hijos, que se pasan noches despiertas atendiéndolos cuando están sus hijos enfermos. Hay hombres que caminan la milla extra y trabajan más para poder asegurar el futuro de familia. Hay jóvenes que estudian, que se preparan más, que cuando otros jóvenes están yendo a distintos lados de diversión, a distraerse, ellos se dedican 2 o 3 o más horas de estudio y sacan mejores notas y obtienen las becas que le garantizan seguir estudiando. Tenemos que entender, en nuestra mente, en nuestro corazón, tiene que volverse algo cotidiano, caminar la milla extra. Debe volverse para nosotros un estilo de vida.
Quizá tengas que caminar la milla extra con alguien que es duro, que es difícil de soportar. La recompensa viene de Dios. Quizá le has estado hablando de la palabra a alguien y se ha negado, se ha negado. Camina la milla extra, porque Dios es el que está contigo y es el que te ayuda a llevar ese peso. También la palabra de Dios nos enseña que no pone sobre nosotros peso que no podamos soportar. El caminar la milla extra va a cambiar nuestra forma de ver las cosas, va a cambiar nuestra perspectiva y va a hacernos entender de que vale la pena sacrificarnos, de que vale la pena hacer algo más, algo extra para tu familia, para el Señor, para ti mismo, para mejorar, para emprender cosas. El sacrificio vale la pena. Hoy es el día en el cual cambiamos esa mentalidad. No nos conformamos con lo que hemos hecho. Caminemos la milla extra. Vamos a ir adelante y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Yo quiero ser bendecido y quiero que tú seas bendecido. Muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje.